Hola, soy una mujer de 36 años y me divorcié de Martín, mi ex esposo, varón de 34 años, hace 5 años. Estuvimos juntos casi 6 años, y casados durante 2 antes de separarnos. La razón de nuestro divorcio fue su infidelidad. Él me confesó que había estado involucrado con una compañera de trabajo durante un par de meses, justo después de nuestro segundo aniversario, y ahí se acabó todo para mí. Él dijo que quería darle otra oportunidad a nuestro matrimonio y quería sincerarse conmigo para que pudiéramos lograrlo, pero después de descubrir que me engañaba, ya no hubo vuelta atrás. Le pedí que se fuera de la casa y nos divorciamos. Me quedé con la casa y él se quedó con una segunda esposa. Tan pronto se finalizó el divorcio, se casó con la compañera de trabajo con la que me había sido infiel. Fue solo un par de semanas después de que nuestro divorcio se hiciera oficial, y luego ambos se mudaron a Filadelfia. No hemos hablado ni visto el uno al otro desde entonces, así que, en cierto modo, me alegra no haberle dado esa segunda oportunidad. Lamentablemente, la infidelidad no solo arruinó mi matrimonio, sino también mi relación con mi hermano, y ahora te contaré cómo sucedió. Mi hermano menor, Nick, 34 años, era muy cercano a Martín. Pertenecían al mismo círculo de amigos en la universidad, y de hecho así fue como conocí a Martín. Aún así, esperaba que Nick se pusiera de mi lado cuando nos divorciamos, a pesar de la amistad que tenían. Al fin y al cabo, Martín me engañó y Nick era mi hermano, así que pensé que él entendería mi situación y estaría ahí para mí. Pero cuando le conté a mi familia que me iba a divorciar de Martín por infidelidad, para mi sorpresa descubrí que Nick ya lo sabía, pues Martín se lo había contado antes. Su consejo fue que me quedara con Martín y tratara de arreglar las cosas porque supuestamente él quería salvar nuestro matrimonio. Me impactó que siquiera sugiriera algo así, y le dije que de ningún modo seguiría con Martín. También le expresé mi decepción porque él siguiera en contacto con Martín, pese a lo que me había hecho. Yo estaba muy mal por el divorcio y la traición, así que esperaba que él cortara lazos con Martín. Sin embargo, terminamos peleando porque Nick pensó que era muy desconsiderado de mi parte exigirle algo así, dado que él y Martín habían sido amigos por mucho tiempo y, según él, no era su culpa que nosotros hubiéramos decidido casarnos y ahora divorciarnos. Dijo que prefería mantenerse al margen de todo este asunto y conservar su amistad con Martín, sin perder una buena relación conmigo. No sé si estuve bien o mal, pero me pareció una postura muy diplomática y le dije que no me parecía aceptable. Dejé claro que podía elegir entre Martín y su amistad con él o yo, su hermana. Supuse que elegiría a su propia hermana porque habíamos sido muy unidos toda nuestra vida, así que no me agradaba la idea de que mi hermano siguiera en contacto con mi exesposo. Se lo aclaré con contundencia. Para mi sorpresa, decidió seguir siendo amigo de Martín y dijo que yo estaba siendo poco razonable. Me llamó inmadura y rencorosa, y añadió que prefería rodearse de personas que lo valoraran y no lo obligaran a elegir entre 2 personas importantes para él, solo para halagar su ego, cosa que según él, yo estaba haciendo. Sentí una enorme decepción y desde entonces no volví a tener contacto con Nick, pues me defraudó por completo. Luego, él incluso asistió a la segunda boda de Martín con su pareja de la infidelidad, lo cual fue la gota que derramó el vaso. Han pasado 5 años y nunca hemos hablado. Nuestros padres han intentado hacer que nos reconciliemos, pero ambos tenemos muy claro dónde estamos. Visito a mis padres en días festivos y él también lo hace, y en otros eventos familiares como bodas a veces coincidimos, pero nunca hablamos. Ni siquiera tengo nada que decirle. Me entero de las cosas importantes de su vida y de sus logros a través de mis padres, así que sé que hace un par de años inició un nuevo negocio de diseño gráfico. Antes se dedicaba a trabajar como autónomo y le iba bastante bien. Por eso decidió montar su propia empresa con algunos amigos. Llevan 3 años y, por lo que escuché, no les iba mal. Me pareció bien. Sin embargo, hace un par de días recibí una llamada de mis padres diciendo que Nick estaba metido en un gran problema y que necesitaban que lo ayudara. Resulta que Nick no les había contado la verdad sobre el desempeño de su negocio y ahora estaba ahogado en deudas, e incluso lo habían desalojado de su apartamento porque no pagó el alquiler durante los últimos 6 meses. Ahora no tiene dónde vivir y, a diferencia de sus amigos, es demasiado orgulloso para regresar con mis padres o pedirles que paguen su renta. No supe qué decir, así que me limité a comentar lo triste de la situación, pensando que eso era lo que mis padres querían oír. Pero no tenía nada más que ofrecer. Entonces mis padres me plantearon la idea de que podría ayudarlo dejándolo vivir conmigo.
Ahora él no tiene apartamento y se ha estado quedando con su novia, pero ella vive con una compañera de cuarto y no puedo hospedarlo más de un par de semanas. Ya pasó una, así que necesita encontrar un lugar rápido, al menos temporalmente, para un par de meses, hasta ponerse en pie. Aparentemente, mis padres le ofrecieron a Nick que regresara con ellos, pero él se negó porque no quería volver a casa de sus padres después de tanto tiempo viviendo solo. También le ofrecieron dinero para que saliera adelante y lo rechazó. Por eso acudieron a mí, para que lo ayude. Les dejé claro que no iba a buscarlo, pues llevamos 5 años sin hablarnos y no solo sería incómodo, sino que tampoco me interesa hacerlo. Ya tengo suficientes cosas en mi vida, no quiero encargarme de los problemas de otro. Insistieron en que yo era la única persona que podía convencerlo y que quizás él aceptaría mi ayuda si se la ofrecía, porque antes fuimos muy unidos. Les recordé que eso fue antes y que ahora ni siquiera estamos en contacto. También les expliqué que si no quería aceptar su ayuda, lo más probable es que tampoco aceptara la mía. Aún así, mis padres no quisieron escucharme y siguieron insistiendo. Al final tuve que ser muy firme y decirles que no lo iba a buscar, que esa era mi última palabra. Empezaron a quejarse y a actuar de forma manipuladora, diciendo que yo era muy egoísta y que debería pensar en mi hermano en vez de actuar por orgullo. Según ellos, mi ego ya había arruinado la relación con él una vez y estaba a punto de hacerlo de nuevo al no acercarme a hablarle en su peor momento. Creen que si hablo con él, podría tener mucho impacto porque, cuando nos llevábamos bien, él me idolatraba. Me di cuenta de que estaban intentando manipularme emocionalmente, pero lamentablemente surtió cierto efecto y me hizo sentir mal. ¿Soy la persona equivocada por no acercarme a mi hermano y ofrecerle mi ayuda? Actualización 1. Pensé las cosas y decidí no contactar a mi hermano. Hablé con algunos amigos y leí comentarios de mi publicación, y todos coincidieron en que lo que él hizo en el pasado fue muy cruel y una falta de respeto, así que no tengo obligación de ayudarlo cuando él ni siquiera lo ha pedido. Si algún día se comunica conmigo y me pide ayuda, eso será otra conversación, pero solo porque mis padres creen que debo buscarlo no significa que deba hacerlo. Han pasado 4 días desde la última vez que hablé con mis padres y esta mañana los llamé para darles mi decisión. Todos los días desde que publiqué mi texto original, me han estado llamando y enviando mensajes para saber si ya hablé con Nick. Hoy finalmente les dije que me dejaran en paz porque no iba a hacer lo que ellos querían. Cuando les expliqué esto, se pusieron manipuladores de nuevo y me dijeron que yo era la única que podía arreglar esto. Les dejé claro que, aunque fuera la única, no me importaba. No era mi problema y no pensaba involucrarme en algo que no me corresponde. Entonces argumentaron que sí era mi problema, porque es mi hermano y, como familia, debemos ver los problemas de los demás como si fueran nuestros. Es interesante que digan esto ahora, porque no aplicaron esa misma lógica cuando Nick y yo discutimos por todo el tema de Martín. Según esa lógica, si Martín me engañó y eso me destrozó, Nick debió alejarse de él de inmediato, pues también sería su problema. No tenía sentido que aplicaran esa supuesta moral ahora, solo para presionarme a mí. Les pregunté por qué no pensaban igual cuando yo necesitaba su apoyo, y no supieron responder. En lugar de eso, me acusaron de tergiversar sus palabras y de buscar pretextos para no ayudar a mi hermano, me llamaron egoísta y deshonrosa. Llegados a ese punto, entendí que no tenían argumentos para defender sus actos ni los de Nick y estaban tratando de hacerme quedar mal. Les dije que, si ser egoísta y deshonrosa era lo que ellos pensaban, estaba bien, pero no cambiaría mi decisión y que dejaran de molestarme. Pensé que con eso terminaría la llamada y estaba a punto de colgar, pero entonces mi madre dijo algo que de verdad me ofendió, que siempre había sabido que yo tenía un ego enorme y que tal vez era un defecto de su crianza, pero nunca imaginó que llegaría a ser tan insensible y que tal vez Nick tuvo razón al elegirme a mí en último lugar con respecto a Martín. Todo el mundo sabe que ese tema me molesta mucho y no me gusta que lo mencionen. Mi madre lo sacó a relucir adrede para herirme, y logró su objetivo. Me enfurecí y olvidé que estaba por colgar. Le reclamé por lo que dijo, incluso le grité porque había perdido la calma, diciéndole que no tenía derecho a decirme esas cosas cuando sabía perfectamente que lo que sucedió entre Nick y Martín estuvo mal. No había justificación para ello. Ella intentó defenderse diciendo que reconocía que Nick obró mal en su momento, pero al ver cómo yo me estaba comportando ahora, sentía que, tal vez, él había tomado la decisión correcta a largo plazo, ya que claramente yo era demasiado egoísta como para pensar en alguien más que en mí misma. Discutir con ella fue frustrante porque parecían ciegos y testarudos, pero yo estaba tan furiosa que no me di cuenta de lo inútil que era seguirles la corriente.
Solo quería desahogar mi enojo y que admitieran que estaban equivocados. Así que seguimos discutiendo por unos 15 minutos. Mis padres me llamaban egoísta y yo les decía que eran irrespetuosos y que solo se preocupaban por mi hermano, ignorando mis sentimientos. Al final, les grité que no quería volver a hablar con ellos ni saber de ellos, que ya estaba harta. Luego colgué y bloqueé sus números al instante. Desde entonces he intentado calmarme, aunque ha sido difícil porque estoy muy alterada. Le escribí a un par de amigas para desahogarme y me dijeron que hice bien en bloquearlos y que, si tratan de contactarme de alguna manera, no les responda, porque sus prioridades ya quedaron claras y yo no necesito seguir lidiando con esto. Tengo mi propia vida y mis propios problemas. Seguiré adelante. Creo que ya les di más tiempo y energía de la que merecían. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que bloqueé a mis padres y no hemos tenido contacto. Suponía que no insistirían más después de ver lo contundente que fui, pero hoy, al regresar de mi trabajo, vi que estaban en mi casa esperando afuera. Fue un día muy largo y estresante. No tenía ganas de lidiar con esto. Al estacionar frente a mi casa, les toqué la bocina un par de veces y les grité que se fueran o llamaría a la policía por invasión de propiedad. En vez de irse, se acercaron a mi auto y me dijeron que querían hablar conmigo y que no tenían intención de pelear, solo necesitaban un poco de mi tiempo. Yo estaba demasiado cansada. Les dije que se fueran y que prometía desbloquearlos y hablar después, pero que en ese momento necesitaba mi espacio. Entonces me dijeron que Nick había regresado a vivir con ellos porque no tenía otra opción. Su novia dejó claro que no podía hospedarlo por más de 2 semanas, y ya habían pasado esas 2. Intentó convencerla de extender el tiempo, pero ella dijo que sus compañeras de cuarto no lo permitían, y que si él se quedaba más tiempo, tendría que pagar la parte de la renta y demás gastos, porque no podía vivir de gratis solo por ser el novio. Discutieron porque Nick pensó que ella no estaba siendo comprensiva con su situación, ya que su negocio cerraría y él no tendría ingresos. Así que ya no puede volver con ella. Aunque es triste, no es mi problema. Les dije que tampoco ahora quería hablar con él ni ofrecerle mi casa, si para eso habían venido. Respondieron que no, que esta vez venían a pedirme ayuda económica, porque ahora Nick vive con ellos y deben cubrir todos sus gastos. Ambos están jubilados y no pueden costearlo sin preocuparse por su futuro. No quieren endeudarse, así que me pidieron que los ayude económicamente. Alegaron que ni siquiera tendría que hablar con Nick, solo tenía que pasarles dinero durante un par de meses hasta que él se recupere. Pensaron que esta vez les diría que sí sin tanto problema, pues según ellos, me han dado mucho y me criaron para que hoy me vaya bien. Por eso, me correspondería ayudarlos cuando me lo pidieran. No quería responder nada en ese momento, así que dije que necesitaba pensarlo y que luego les daría una respuesta. Estaba muy cansada y no quería comprometerme con algo así sin reflexionarlo. Me parecía lógico pedir tiempo para pensar. No sabía cuánto necesitaban ni cuándo o si Nick iba a estabilizarse pronto. Quería pensarlo bien antes de comprometerme. Pero en lugar de darme ese espacio, empezaron a presionarme. Yo seguía dentro del auto y repetían una y otra vez que debía ayudarlos, que era mi obligación. Empecé a molestarme. Salí del coche y les dije que ya estaba harta de sus tonterías, y que se fueran o de verdad llamaría a la policía. Pensaron que yo no me atrevería y dijeron que sabían que no haría algo así. Les advertí que no me pusieran a prueba. Les di una última oportunidad, pero no se movieron. Entonces saqué el teléfono y marqué a la policía, exactamente como había dicho. Lo hice delante de ellos, y la cara de sorpresa que pusieron fue increíble. Tan necios fueron que, en lugar de irse y librarse de la situación, se quedaron discutiendo hasta que la policía llegó y se los llevó. En fin, ya terminó. Seguirán bloqueados. Ya hablé con mi abogada y planeamos tramitar una orden de restricción, porque esto se está saliendo de control y no quiero vivir este tipo de episodios una y otra vez. Actualización 3. Hace unos días, mis padres aparecieron en mi casa y dije que buscaría la orden de restricción. Ayer finalmente hablé con mi abogada y decidimos seguir adelante. Hoy presentamos la solicitud. Espero realmente obtener esa orden de protección, porque lo que han estado haciendo es excesivo. Al bloquearlos, no podían contactarme directamente, así que parece que buscaron otros modos de molestarme. No sé cómo lo lograron, tal vez pagaron a alguien, pero desde que llamé a la policía, las cosas se pusieron muy extrañas. Ese mismo día no pasó nada más,
pero al día siguiente empecé a recibir llamadas de distintos números. Contesté algunas y, apenas contestaba, colgaban. Entonces bloqueaba esos números, pero lo mismo seguía ocurriendo con otros nuevos. Al final decidí no responder a llamadas de números desconocidos, porque daba muy mala espina. Por si fuera poco, también empecé a recibir mensajes de esos números diciéndome que pagaría las consecuencias por lo que había hecho y que mis padres nunca me perdonarían. Incluían insultos en los que me llamaban egoísta y palabras ofensivas que no repetiré aquí. Sé que mis padres están detrás de esto, lo que aumenta mis razones para tramitar la orden de restricción, porque nada de esto es normal. Después de esto, no deberían esperar que los ayude en absoluto. He intentado ser considerada por ser familia y no tomar medidas más drásticas, pero ahora ya no me importa. Evidentemente, a ellos no les interesa mi bienestar mental. Es muy decepcionante, porque saben lo que pasé con mi divorcio de Martín. Durante varios años después de eso, mi carrera tampoco iba bien, así que he tenido mis propios problemas. Justo cuando por fin estoy estable, parece que no lo toleran y quieren arrastrarme a su desastre. No puedo imaginar a unos padres que digan amar a su hija y que actúen así. Supongo que no me quieren de verdad, y está bien, ya lo asimilé y no me afecta tanto. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización y, en resumen, obtuve la orden de restricción contra mis padres tras mucha batalla. Estoy muy aliviada, porque hasta donde sé, Nick ya no vive con ellos precisamente por lo descontrolados que han estado actuando. He estado muy ocupada con un nuevo proyecto en mi trabajo, así que no había tenido tiempo de publicar más. Una vez que mis padres recibieron la notificación de la orden, no pudieron contactarme directamente porque era demasiado arriesgado, sobre todo después de todo lo que hicieron. Supongo que entonces decidieron hablar con Nick, y él fue quien se comunicó conmigo. Nunca lo bloqueé, porque después de que dejáramos de hablarnos, no veía necesario que ninguno de los dos intentara contacto. La verdad, también se me pasó. Nick me escribió diciéndome que le decepcionaba haber tomado medidas tan extremas contra nuestros padres después de todo lo que hicieron por nosotros. Repitió lo de siempre, que nos criaron y debíamos agradecerles, pero que yo estaba siendo ingrata e irrespetuosa. Me enojé mucho al leer ese mensaje porque parecía muy arrogante. Le respondí que, claro, para él era fácil decirlo ya que ellos lo estaban ayudando económicamente sin límites. Además, supuse que él también quería tacharme de egoísta por no prestarle el dinero. Entonces me contestó que nunca me lo había pedido ni lo haría, porque yo era tan egoísta que ni valía la pena. Le señalé que no necesitaba pedírmelo en persona, pues nuestros padres ya se habían encargado de hablar por él, presionándome para ayudarlo. Le dije que si quería culpar a alguien de esa situación, se mirara al espejo. Parece que Nick no sabía que nuestros padres me habían estado presionando e insistiendo para ayudarlo, ni que me pidieron ponerme en contacto con él para ofrecerle mi apoyo. Al oírlo, me colgó inmediatamente cuando terminé de explicarlo. No volví a saber nada de él, pero sí supe, por otros familiares, que Nick se fue de la casa de mis padres y está quedándose con un amigo. Al parecer, al enterarse de que nuestros padres habían estado pidiéndome dinero para ayudarlo y que incluso pretendían que yo lo buscara, interpretó eso como una ofensa a sus capacidades, sintiéndose subestimado. Mis familiares se enteraron de todo porque mis padres empezaron a quejarse diciendo que yo no solo había roto la relación con todos, sino que ahora también había lavado el cerebro de mi hermano para ponerlo en su contra. Algunos parientes se comunicaron conmigo para decirme que lo que hacía estaba mal, así que les conté toda la verdad, incluyendo lo que mis padres me habían hecho y por qué tuve que tomar esas medidas. Al escuchar mi versión, varios se dieron cuenta de que yo no estaba equivocada y se disculparon por haberme juzgado sin saber el contexto. En consecuencia, ahora casi nadie en la familia les habla a mis padres. Básicamente, han quedado aislados. No puedo decir que no se lo merezcan. Después de todo lo que me hicieron pasar, creo que esto era inevitable. Sé que me culpan por todo, pero con la orden de restricción no pueden hacer gran cosa. Esto no significa que Nick y yo estemos bien ahora. Seguimos sin contacto y así seguiremos hasta que él reconozca su error del pasado. Por su forma de actuar, dudo que vaya a ocurrir pronto, pues es demasiado orgulloso para admitir que se equivocó, muy al estilo de mis padres. Es típico, pero no importa. Mientras mi vida siga su curso y me vaya bien, no tengo por qué preocuparme por ellos. Ahora me concentraré en mis nuevos proyectos y en vivir mi vida, y eso es todo.